Bienvenidos a Gobernar Reports, un espacio donde, ya saben, analizamos a profundidad temas claves de la política latinoamericana. Soy Álvaro Falkenhainer, estratega político, y en esta ocasión, nos vamos a entrar en un punto de inflexión en la historia reciente de Bolivia, las protestas ciudadanas de 2019. Y yo soy Carla Padilla, politóloga. Juntos vamos a explorar si estos eventos fueron una revolución, una rebelión o algo completamente distinto. Lo que me intriga de este caso, ¿no?, es que las protestas no surgieron de la nada. Pareciera que el tejido social de Bolivia se fue deshilachando con el tiempo, culminando en este dramático enfrentamiento que puso en jaque la democracia del país. Tienes razón, la crisis de 2019 no puede entenderse sin considerar el contexto previo. De hecho, algunos argumentan que el germen del descontento se plantó en 2016 cuando un referéndum rechazó la posibilidad de que Evo Morales, entonces presidente, se presentara a la reelección indefinidamente. ¿Qué nos dice este evento sobre el sentir de la sociedad boliviana en aquel momento? Es una pregunta clave. Parecía que ya existía una creciente insatisfacción con el gobierno de Morales y quizás un temor a que se perpetuara en el poder. Exacto, y esa insatisfacción se vio reflejada en las calles en 2019. El detonante inmediato fue la elección presidencial, marcada por acusaciones de fraude contra Evo Morales. La interrupción del conteo de votos y el llamado del candidato opositor Carlos Mesa a protestar encendieron la mecha. Y aquí entra en juego el sistema TREP, el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Su pausa de 24 horas alimentó las sospechas de irregularidades. Para quienes no están familiarizados con el sistema, ¿podrías explicarnos brevemente cómo funciona y por qué esta interrupción fue tan controversial? Claro. El TREP es un sistema digital que permite la transmisión rápida de resultados preliminares desde los centros de votación. Su objetivo es brindar transparencia al proceso electoral. Sin embargo, la pausa en la transmisión, justo cuando Morales llevaba una ligera ventaja, generó desconfianza. Muchos interpretaron esta interrupción como un intento de manipular los resultados a favor del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo, conocido como MAS. Esa desconfianza, como mencionaste, se tradujo en protestas masivas. Y lo interesante es que ambos bandos, tanto los que apoyaban a Morales como los que se oponían a él, afirmaban defender la democracia. ¿Cómo es posible que un mismo concepto, la democracia, se utilizara para justificar posturas tan opuestas? Es una paradoja sin duda. Por un lado, teníamos a diversos sectores de la sociedad civil organizados en plataformas ciudadanas que veían en las protestas una forma de defender la democracia ante lo que consideraban un fraude electoral. Por otro lado, el MAS, el partido de Morales, argumentaba que la voluntad popular se expresaba en las urnas y que desconocer el resultado electoral era un ataque a la democracia. En medio de esta tensión, la policía, que inicialmente tenía demandas sectoriales, se amotinó. ¿Cómo este motín policial impactó el curso de los acontecimientos? El motín policial fue un punto de inflexión. Al negarse a reprimir las protestas y en algunos casos unirse a las demandas de nuevas elecciones, la policía debilitó al gobierno de Morales y le restó legitimidad. La imagen de las fuerzas del orden aliándose con los manifestantes envió un mensaje poderoso. El control del Estado se estaba resquebrajando. Ante la escalada del conflicto, la comunidad internacional representada por la Organización de Estados Americanos, la OEA, entró en escena. Su informe, aunque no proporcionó pruebas concluyentes de fraude, sí recomendó nuevas elecciones. ¿Cómo este informe influyó en la crisis? El informe de la OEA, si bien buscaba apaciguar la situación, en realidad la intensificó. La falta de pruebas definitivas sobre el fraude alimentó la polarización. Quienes se oponían a Morales vieron el informe como una validación de sus denuncias, mientras que el MAS lo tildó de injerencia extranjera. Es decir, el informe, en lugar de ser un punto final, se convirtió en un nuevo punto de partida para la controversia. Y todo esto, recordemos, ocurría en un contexto de protestas masivas, incluyendo una huelga nacional que se extendió por 36 días. Esa huelga, sin duda, es un testimonio del poder de la movilización ciudadana en Bolivia. Sin un líder único, miles de personas paralizaron el país exigiendo la renuncia de Morales. Esta muestra de organización y resistencia pacífica es un aspecto que no podemos ignorar al analizar la crisis. Sin duda, la huelga es un elemento fascinante de esta historia y nos lleva a la pregunta central de nuestro análisis. ¿Podemos catalogar los eventos de 2019 como una revolución, una rebelión o algo completamente distinto? Es una pregunta compleja que requiere un análisis profundo de los actores, las motivaciones y las consecuencias de la crisis. Para responderla, debemos ir más allá de los titulares y adentrarnos en el corazón de la sociedad boliviana. Exactamente. Y en la próxima parte de nuestro Deep Dive, exploraremos con mayor detalle el rol de la sociedad civil, la polarización política
y el impacto de la desinformación en esta crisis. Retomando nuestra conversación, me parece crucial profundizar en el rol de la sociedad civil boliviana durante la crisis de 2019. ¿Cómo se organizaron para expresar su descontento y qué papel jugaron en la escalada de las protestas? Es una pregunta clave, sí. Vimos una diversidad de actores, desde plataformas ciudadanas hasta comités cívicos tomando un rol protagónico en las calles. Exacto. Y es importante destacar que la movilización no fue homogénea. Hubo diferentes agendas, liderazgos y estrategias de protesta. Por ejemplo, los comités cívicos, con un fuerte arraigo regional, jugaron un papel fundamental en la organización de paros y bloqueos, especialmente en Santa Cruz. Mientras que en otras regiones, como Potosí o Cochabamba, las plataformas ciudadanas, conformadas por colectivos diversos, tuvieron mayor protagonismo. Precisamente. Y esa diversidad de actores y estrategias refleja la complejidad del tejido social boliviano. No podemos hablar de un movimiento único y cohesionado, sino de una serie de expresiones de descontento que convergieron en un momento histórico particular. Y esa convergencia, en gran medida, se dio en torno al rechazo a los resultados electorales y a la figura de Evo Morales. Sin duda. La percepción de fraude, alimentada por la interrupción del TREP y la falta de transparencia en el proceso electoral, generó una profunda desconfianza hacia el gobierno de Morales y el MAS. Y esa desconfianza se vio exacerbada por el discurso de algunos líderes opositores que calificaron la elección como un golpe de Estado. Es cierto, ese tipo de retórica cargada de emotividad contribuyó a la polarización y radicalización del debate. Y hablando de polarización, no podemos ignorar el papel de las redes sociales en la crisis de 2019. Absolutamente, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se difundían noticias falsas, rumores y discursos de odio. La desinformación jugó un papel fundamental en la escalada del conflicto. De hecho, muchos expertos señalan que la crisis boliviana fue un ejemplo de guerra híbrida, donde se combinan estrategias tradicionales de confrontación, con tácticas de manipulación informativa y ciberataques. Es una lectura válida. Vimos cómo se utilizaron bots y cuentas falsas para amplificar mensajes de desprestigio contra opositores y difundir narrativas sesgadas sobre los acontecimientos. Y esa saturación de información distorsionada dificultó el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas. Exacto. La desinformación genera confusión, miedo e ira, emociones que pueden ser fácilmente manipuladas para incitar a la violencia. Ante este panorama, ¿qué lecciones podemos extraer sobre el uso responsable de las redes sociales en contextos de crisis política? Creo que la principal lección es la importancia de ser ciudadanos críticos y responsables en el mundo digital. Debemos cuestionar las fuentes, contrastar la información y no compartir contenidos sin antes verificar su veracidad. Es decir, no convertirnos en vectores de la desinformación. Precisamente. Y también es fundamental exigir a las plataformas digitales que tomen medidas para combatir la difusión de noticias falsas y el discurso de odio. Y volviendo a la crisis boliviana, ¿qué papel jugó la comunidad internacional en la resolución del conflicto? La comunidad internacional tuvo un papel ambivalente. Por un lado, organismos como la OEA y la Unión Europea jugaron un rol importante en la mediación y el llamado al diálogo. Sin embargo, también hubo acusaciones de injerencia y de apoyo a uno u otro bando. Es decir, la crisis boliviana también puso en evidencia las tensiones geopolíticas que atraviesan la región. Exacto. No podemos olvidar que Bolivia, por su posición estratégica y sus recursos naturales, es un país clave en el tablero geopolítico sudamericano. Y esa importancia geopolítica se traduce en una mayor atención y a veces intervención por parte de actores externos. Sin duda, y eso nos lleva a una reflexión más amplia sobre la soberanía de los estados en un mundo cada vez más interconectado. Una reflexión que dejaremos para otra ocasión. Por ahora nos enfocaremos en analizar las consecuencias de la crisis de 2019 para Bolivia y las perspectivas de futuro para su democracia. Y para cerrar nuestro análisis, me parece fundamental reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de la crisis de 2019 para Bolivia. ¿Qué lecciones aprendió el país y cuáles son los desafíos que aún enfrenta? Sin duda, 2019 marcó un antes y un después en la historia reciente de Bolivia. Las heridas de la crisis aún están abiertas y la polarización política persiste. Es cierto. Uno de los principales desafíos es la reconstrucción del tejido social. La crisis profundizó las divisiones existentes en la sociedad boliviana y la desconfianza hacia las instituciones y los actores políticos, sigue siendo alta. Y en ese contexto de desconfianza, ¿cómo se puede avanzar hacia una reconciliación nacional? Es posible tender puentes entre sectores que parecen irreconciliables. Es un proceso complejo. Requiere voluntad política, diálogo sincero y un compromiso genuino con la verdad y la justicia.
Es fundamental que se investiguen las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la crisis y que se establezcan mecanismos de reparación para las víctimas. Es decir, no se puede simplemente pasar páginas sin antes abordar las causas profundas del conflicto y las demandas de justicia. Exactamente. La impunidad solo perpetúa los ciclos de violencia y polarización. Es necesario que se establezcan espacios de diálogo inclusivos donde todos los sectores de la sociedad puedan expresar sus perspectivas y trabajar juntos en la construcción de un futuro compartido. Y en ese proceso de construcción de futuro, ¿qué papel juega el sistema político? ¿Qué reformas se necesitan para fortalecer la democracia boliviana y evitar que se repitan crisis como la de 2019? El sistema político boliviano necesita una profunda reforma para recuperar la confianza ciudadana. Es crucial fortalecer la independencia del órgano electoral plurinacional, garantizar la transparencia en los procesos electorales y promover una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Se habla mucho de la necesidad de reformar la justicia que ha sido percibida como parcializada, instrumentalizada por el poder político. Es cierto. La reforma judicial es un tema pendiente en Bolivia. Es fundamental que se garanticen la independencia, imparcialidad y eficiencia del sistema judicial para que pueda cumplir su rol de garante del Estado de Derecho. Y hablando de Estado de Derecho, ¿cómo se puede combatir la corrupción que ha sido un flagelo para la democracia boliviana? La corrupción es un problema estructural que requiere un abordaje integral. Es necesario fortalecer los mecanismos de control y fiscalización, promover la transparencia en la gestión pública y fomentar una cultura de ética y rendición de cuentas. Y en ese esfuerzo por fortalecer la democracia, ¿qué rol juega la sociedad civil? ¿Cómo puede contribuir a la construcción de un futuro más justo y equitativo? La sociedad civil tiene un papel fundamental en la vigilancia y el control del poder. Organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, medios de comunicación independientes y ciudadanos comprometidos son actores clave para exigir rendición de cuentas, promover la transparencia y defender los derechos humanos. Es decir, la construcción de la democracia es una tarea colectiva que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Exactamente. La crisis de 2019 nos dejó una gran lección. La democracia es frágil y necesita ser cuidada y fortalecida constantemente. Y con esa reflexión final, cerramos nuestra profunda inmersión en los acontecimientos que marcaron a Bolivia en 2019. Esperamos que este análisis les haya brindado una nueva perspectiva sobre este complejo y apasionante capítulo de la historia boliviana. Un capítulo que sin duda seguirá generando debates y reflexiones sobre el presente y el futuro de Bolivia. Hasta la próxima en Gobernar Reports, donde seguiremos analizando los temas clave de la política latinoamericana.